Se llama la purificación de la casa de Dios. La casa de Dios, amados, es, como ustedes bien sabido, es el templo. Y el templo en la actualidad es la reunión de los fieles, la reunión de los redimidos. En el Antiguo Testamento hay varias manifestaciones de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Una de esas primeras manifestaciones está en el Edén, porque dice más adelante en la revelación bíblica que el monte de Dios estuvo ahí, y debemos entender cómo Dios se manifiesta en la tierra. En los cielos hay una montaña cósmica, y encima de esa montaña cósmica está la casa de Dios, está el templo donde está el trono de Dios. Aquí en la tierra, esa montaña cósmica descendió aquí en el Edén. A partir de lo que pasa en el Edén, el Señor se manifiesta en el monte Sinaí, por ejemplo. Siempre lo hace encima del monte. Y tanto el tabernáculo como el templo están siempre en un monte, están en la cima, para hacer una alusión a lo que es el cielo. Porque lo que la Biblia trata de explicarnos es que el templo o el tabernáculo es una intersección, es una puerta del cielo, es un portal, digámoslo así, del cielo, de unión entre el cielo y la tierra. Eso es justamente lo que dice Jacob cuando vio descender esa escalera. Job vio una parte del ¿cómo se llama? Esa montaña cósmica, donde ángeles subían y bajaban, y él vio al Señor abajo, en ¿cómo se llama? A su mismo nivel. Cuando él despierta, dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo, porque está hablando de que ese portal de la gloria de Dios ha descendido aquí a la tierra, aunque para él fue una visión, un sueño, perdón. Con eso en mente, déjenme ver quién están entrando. Hermana Enid, bienvenida. Buenas noches a todos. Con eso en mente, debemos entender varios aspectos que están ahí, y lamentablemente, amados, esto se conoce tan poco, y muchos pastores lo conocen tan poco, y prácticamente solo cuando se estudia el reino se habla de estas cosas, y que es sumamente, o sea, para mí es como la parte más valiosa que existe del templo del Señor, de la casa de Dios. Bienvenidas, familia Guillén. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. La casa de alguien, amados, refleja la personalidad, la esencia, la naturaleza de esa persona. Los detalles, las cosas hablan de quién es esa persona. La parte interna habla de quién es esa persona, ¿verdad? Uno entra, por ejemplo, yo me acuerdo, tenía compañeros judíos, tenía un compañero de estudio ya en los últimos años de ingeniería, y uno de entrada sabía que era judío, ¿verdad? En los dinteles estaba la escritura, el menorá, y símbolos judíos por todos lados en la casa. También tuve compañeros chinos, y una de las cosas que se da cuenta uno, hay un Buda enfrente de la casa, y la orden es quitarse los zapatos para entrar a las casas de ellos, así que estudiábamos dentro de las casas de ellos sin zapatos. Y así, cada casa refleja la esencia de la persona que ahí vive. Pues la casa de Dios no es tan diferente a las casas humanas, reflejan la gloria del Señor. Y uno de los aspectos que debemos entender del Señor es que Dios es santo, y entendamos la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es mal entendida. La santidad de Dios
lo que significa es que Él es único, que Él está separado de las tinieblas, separado de la maldad, separado del pecado, separado de todo aquello. O sea, por definición, maldad, debemos entenderla, todo aquello en la que Dios, que no tiene nada que ver con el Señor. Por eso dice el Salmo 9, ¿verdad? Los malvados son aquellos que se olvidan del Señor, se van de querer vivir bajo la soberanía del Señor. Cuando habla la Escritura de santificar el nombre de Dios, ¿cómo se puede hacer santo a alguien que ya es santo, ¿verdad? Que hasta las mismas huestes celestiales, los serafines de manera particular hablan de que Dios es santo, 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 3 veces santo. ¿Cómo se puede santificar? Y lo que la Biblia habla, cuando se habla de santificar el nombre de Dios, es de ponerlo en el lugar que le corresponde a Dios, de no compararlo con nada ni con nadie. Por eso el Señor pedía no hacerse imágenes de Él, de ninguna cosa, ni de cosas celestiales, ni de cosas humanas, porque Él es único, Él es, en su esencia es santo, es apartado. No hay, dice Santiago, ni siquiera una sombra de variación. Y la Biblia afirma que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En su esencia Dios es inmutable, es inquebrantable. Todo lo que hace, lo hace con justicia, con amor. Incluso cuando permite, así como en el caso de Job, permite que el mal le llegue y afecte de una manera tan dura como en el caso de Job, sus propósitos son santos, sus propósitos, sus fines son ¿cómo se llama? Fines de bien y no de mal para sus hijos, para aquellos que confían en Él. Y veámoslo, tanto un pasaje en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para decirnos esta gran verdad de la santidad de Dios. Dice Levítico 11:45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿De qué está hablando el Señor? De que tiene que haber una separación total, absoluta, de lo que ellos han vivido en Egipto. En Egipto han conocido otras deidades. En Egipto han conocido situaciones que van en contra de los valores, de la justicia, del amor de Dios. Y lo que está diciendo el Señor es, bueno, yo los saco de Egipto, pero no estoy sacando egipcios para llevarlos al desierto, estoy sacando israelitas, un pueblo que yo he formado de los lomos de Abraham, lo estoy desarraigando de la esclavitud de Egipto para ser un pueblo especial, para ser un pueblo donde reflejar su gloria al resto de las naciones y dar a conocerse al resto de las naciones, porque al final la elección de Israel es precisamente para retomar las naciones que le pertenecen al Señor. Entonces dice, yo no soy nada de lo que tiene que ver en Egipto. Y véalo de esta manera. Hay dos cosas que son antagonistas en la Escritura. Y es importante verlo, porque hay que entender lo que significa el pecado. Una de esas palabras que es antagónica, de la otra antagónica, es exactamente lo opuesto. La muerte y la vida. Dios no puede estar asociado absolutamente con nada de la muerte, porque Él es vida, porque Él en esencia es quien genera la vida y quien a través del soplo divino nos dio vida. La muerte viene a ser un verdugo para condenarnos a tener una separación de ¿cómo se llama? De esa falta de vida que solamente podemos obtener en Dios. Por eso cuando el Señor saca a la pareja del huerto del Edén, le dice, del polvo eres y al polvo volverás.
Eso significa que iban a morir. No de manera inmediata, pero con el tiempo, en el Edén, dentro del Edén, tenían acceso al árbol de vida y eso les iba a dar vida eterna. Pero fuera del Edén, lo que estaba es la muerte. Entonces, Dios no tiene nada que ver con la muerte. Así como la muerte, como las tinieblas, no pueden generar vida. Yo he venido, dice, para que tengan vida y tengan vida en abundancia, pero el ladrón ha venido a matar, hurtar y destruir. O sea, es radicalmente lo opuesto. Y Dios se separa de la maldad, se separa de las tinieblas, se separa de la muerte, se separa de la maldad en la versión que sea, porque Él es único, Él es santo. Y espera de nosotros también, así como se lo exigió al pueblo de Israel, que no tengamos nada que ver con el reino de las tinieblas. Pedro retoma ese pasaje de Levíticos y hablando precisamente de esa separación que debe haber de nosotros cristianos, de la manera, de la cultura del mundo, dice, ¿verdad? Porque escrito está, y está hablando de ese pasaje que leíamos en Levíticos: sed santos porque yo soy santo. Sed santos, amados, no es andar con mantelina, ni andar de vestido largo, ni andar de zapatos blancos. Esas son apariencias, ¿verdad? Realmente la santidad de Dios es todo aquello que produce bien, que produce bondad, que produce luz, que produce vida ¿cómo se llama? A su creación. Ahí es donde experimentamos la santidad del Señor, que somos apartados de este mundo para vivir bajo la cobertura de ese Dios que es totalmente opuesto a lo que es la cultura de muerte que tenemos ¿cómo se llama? En este mundo. De hecho, Egipto es conocido por ser expertos en la muerte. Cuando en Génesis ustedes lean, y descendió a Egipto, no está hablando de una descendencia física, que es bajar, o sea, subir a Israel y bajar a Egipto no significa necesariamente que se está bajando un monte o se está subiendo un monte, sino que se está descendiendo a la muerte. Porque, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando los hermanos de José venden a José, dice que vieron una caravana de ismaelitas que descendían a Egipto y a él lo vendieron. En otras palabras, como que se enterraron a su hermano en vida, porque lo llevaron al imperio de la muerte, al imperio donde el embalsamar muertos era ¿cómo se llama? La tecnología predominante que existía en Egipto, y la gran esperanza de los faraones era que les hicieran unas tumbas para el día que ¿cómo se llama? Que morir con su séquito de gente que les servía para supuestamente hacer ese viaje al ¿cómo se llama? A otra dimensión espiritual, de acuerdo a como ellos lo creían, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios santo, no tiene nada en lo absoluto que ver con la muerte. La muerte jamás pudo ser parte del Edén. La muerte no estaba dentro del Edén, estaba afuera. Y estaba afuera como un verdugo, simplemente, mira, porque te estoy dando a elegir, porque no te estoy forzando te estoy dando a elegir. Está el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y está el árbol de la vida. En el momento que tú decidas por el árbol de la ciencia, el bien y el mal, en ese momento vas a morir. En otras palabras, no vas a poder estar dentro de la casa de Dios, del jardín del Señor. Por eso también cuando el Señor mata a los hijos de Aarón, que llegaron, se metieron ahí borrachos y llegaron con un incienso que no era el incienso que Dios exigía para estar en su presencia, inmediatamente había que sacar a esos dos muchachos porque habían muerto dentro de la casa del Señor. Y si ustedes ven, eso ocurre en el capítulo 7 de Levíticos. Inmediatamente después
se da la orden de la celebración del Yom Kippur, porque la casa de Dios se había contaminado. Y el Yom Kippur no solamente es para la expiación de los pecados del pueblo, también es para la expiación, para la purificación de la casa del Señor. Segundo, y esto vamos a ir rapidito, la casa de Dios estuvo presente en el Edén. Y este pasaje lo hemos visto ya incluso hasta día domingo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí está hablando el Señor al querubín que se rebeló en contra de él. De toda piedra preciosa era tu vestidura. En el versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Quiere decir que el santo monte de Dios estaba en Edén. Edén es un nombre de un lugar geográfico aquí en la tierra, no es ahí en el cielo, sino que es aquí en la tierra. Y el monte santo de Dios estuvo presente. Eso quiere decir que si el monte santo de Dios y la casa de Dios están íntimamente relacionados, porque en la cima de ese monte cósmico es donde está la casa del Señor. Ya se pueden imaginar ustedes lo que sucede cuando hay una desobediencia en la casa del Señor. Nosotros vemos nada más el pecado que comete Adán, pero no vemos o no alcanzamos a dimensionar, porque lógicamente está como bien escondidito ahí en la Escritura, ¿verdad? No alcanzamos a dimensionar que la casa del Señor se contamina con el pecado. Y ya a raíz de que se contamina con el pecado, necesita la casa de Dios ser purificada. Miramos, la casa de Dios contamina el pecado, contamina la casa de Dios. Véalo de manera positiva. Veámoslo de manera positiva. ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos andaban con que, ¿cómo se llama? Por el templo se puede jurar, pero por la ofrenda del templo no se puede jurar, porque la ofrenda del templo es sagrado. Aquel que jura por la ofrenda del templo, entonces ese es, ¿cómo se llama? Es deudor de la casa de Dios. Y le dice el Señor, ustedes están locos, ¿qué les pasa? Que no es el templo el que santifica la ofrenda. Es la casa de Dios la que santifica la ofrenda. El problema que ellos tenían es que los billetillos eran los que les gustaban. Y la casa de Dios estaba descuidada en un sentido espiritual, aunque físicamente la tenían bien decorada, bien adornada, pero espiritualmente permitían que se vendieran, ¿cómo se llama? Animales para el sacrificio, habían cambios de moneda, era todo un comercio lo que había en los atrios de la casa del Señor. Entonces, aquí el tema principal es el dinero, ¿verdad? No dice el Señor. El templo es el que santifica la ofrenda. Y no le estén dando el peso de la ofrenda no es nada sin el peso del templo dentro de la casa del Señor. Miremos que el pecado sí contamina ¿cómo se llama? La casa del Señor. Cuando se da la orden de celebrar Yom Kippur, ¿cómo se llama? La muerte de estos muchachos está en el capítulo 14 y 15, y cuando se va al capítulo 16, el Señor está hablando de cómo hacer para que Él pueda permanecer en su casa en medio del pueblo. Y no solamente es un tema de hacer sacrificios para el perdón de pecados, sino que tiene que haber algo también que purifique la casa del Señor. Dice Levíticos, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa donde estaban los querubines, donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces Aarón tenía que entrar con su propio sacrificio para tener paz con Dios, para tener el perdón de sus pecados, y después tenía que hacer una ceremonia aparte para lograr el perdón de los pecados del pueblo, pero también iba un elemento, que es un elemento sumamente importante, que es la purificación de la casa del Señor. Y miremos cómo sucedía. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo,
y llevará la sangre detrás del velo. O sea, ¿se acuerdan que eran 2 cabritos? Machos cabríos, son cabros machos. 2 cabritos. Uno que era para Azazel. Ese, el sumo sacerdote venía y le imponía las manos, y había simbólicamente una transmisión de todas las impurezas y los pecados del pueblo para ser llevados a donde pertenecían. Azazel en el desierto, Azazel es el demonio, Azazel es Satanás, para sacar la inmundicia del campamento de Dios. Eso era, para eso servía ese macho cabrío. Pero había otro macho cabrío que sí era sacrificado. ¿Pero por qué? ¿Para qué ese otro macho cabrío? Porque era necesario que ese macho cabrío sí fuera sacrificado. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación para limpieza por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro del templo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, de él, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio en el lugar santísimo. Así purificará, ahí está la purificación, el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Alguien está queriendo entrar? Hermana Carmencita. Sí, pastor, disculpe, no sé si es mi computadora o qué, pero no alcanzo a leer. Todo lo que está leyendo está a medias. Mire ahora si la ve. Sí, ahora sí. Sí. Ok. Y entonces había un ritual, o sea, porque nosotros es que la sangre de Cristo nos perdona todos los pecados. Espéreme, pero la casa de Dios, ¿qué pasa con la casa de Dios? Porque la casa de Dios necesita purificarse para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Una cosa es ese macho cabrío que era llevado al desierto, los pecados del pueblo salían, pero otra cosa es la casa de Dios. Y le vuelvo a leer el versículo 16. Con la sangre de ese macho cabrío se purificará el santuario. ¿Cuál es el santuario? El tabernáculo. A causa de las impurezas de los hijos de Israel. Estamos hablando, hermano, que la casa de Dios también era contaminada por el pecado del pueblo. Y al ser contaminada con el pecado del pueblo, la casa de Dios necesitaba purificar. Lorena, bienvenida. ¿Está claro el concepto de purificación de la casa de Dios, amados? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Ahora, vean ustedes la revelación divina desde el Génesis hacia adelante. Nunca más, y miren cómo lo voy a poner, nunca más la montaña cósmica, el monte santo de Dios, o sea, sí se le conoce al monte Moria como el monte santo porque encima del monte Moria estaba el templo, pero eso es físico, eso es terrenal. Cuando hablo del monte santo, en su esencia estamos hablando de cosas celestiales. En Edén, cuando el Señor desciende con su monte santo y se sitúa en el Edén como base para gobernar sobre toda la tierra, el monte santo de Dios estaba ahí, la casa de Dios estaba ahí, los séquitos celestiales estaban ahí, su concilio divino estaba ahí. En otras palabras, cuando Adán y Eva entraban a la casa de Dios, al jardín del Edén, podían convivir, tener esa comunión entre lo terrenal, lo físico y lo espiritual. No había una separación, no había un divorcio entre lo espiritual y lo material, era una amalgama de lo mismo. Porque el Señor creó, ordenó, le dio vida a este planeta
con el deseo de morar, de establecer su trono aquí en la tierra. Y al final de los tiempos es lo que va a terminar haciendo. Ahora, vean que ese acceso se volvió un acceso sumamente limitado. Veámoslo en la revelación divina. ¿Cuándo vuelve a surgir la gloria de Dios en la narrativa bíblica? Cuando desciende sobre el monte Sinaí. Pero en el monte Sinaí, la gente, está el monte y abajo del monte hay un valle. En ese valle donde está el campamento de Israel. Dios está en la cima, pero lo único que ven los israelitas desde abajo es una nube, truenos, relámpagos que tienen hasta miedo de poder subir a ese monte. Y el único que tiene el permiso, incluso el Señor cuando establece el pacto con Israel, permite que 70 ancianos más los sumos sacerdotes, padres e hijos, y Moisés suban hasta el monte santo. Pero dice la Escritura que solamente Moisés fue y entró en la nube de la gloria del Señor. En otras palabras, ese acceso a ese monte santo desde el Edén quedó limitadísimo. Esto es como que, a ver, imagínense que a uno le dan el permiso de poder entrar y salir del Palacio de Buckingham. Yo no sé, no lo conozco, ¿verdad? Pero ahí es donde vive el rey de Inglaterra. Debe ser todo un espectáculo, ¿verdad? Imagínense los millones que están gastados ahí. ¡Wow! El tener acceso y andar como Juan por su casa en el Palacio de Buckingham. Pero ahora, por lo grave de lo que sucedió en el Edén, ahora ese acceso ha quedado sumamente limitado. ¿Por qué ha quedado limitado? Porque la casa de Dios quedó contaminada. Y Dios no puede volver a correr el riesgo, sabiendo que ya el hombre ya no está en una etapa de inocencia, sino que sabe el bien y el mal. Y saben el bien y el mal, ¿saben para qué? Para hacer el mal. Que su casa, su monte santo, su lugar de habitación, su lugar de trono, se contamine con el pecado, con la maldad. No lo puede permitir. Pero como el corazón de Él es habitar en medio de su pueblo, Él fue el que tendió el puente para que ahí en el monte Sinaí da la orden: Moisés, me vas a hacer un tabernáculo, mira las cosas celestiales y hacerlo de acuerdo a como se te esté enseñando, porque yo voy a habitar en medio de ustedes en el tabernáculo. Pero ese acceso no era para cualquiera. Ese acceso era únicamente en su totalidad hasta el lugar santísimo por el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, después de haber recibido un proceso de purificación de la casa de Dios ese día en la celebración del Yom Kippur, cuando se despachaba ese macho cabrío al desierto y cuando el otro macho cabrío se degollaba y con la sangre se limpiaba el lugar santísimo. La sangre se derramaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa donde están los querubines, y sobre los querubines se manifestaba la gloria del Señor. La pregunta es, ¿y cómo está ahora esos velos, esas barreras que nos separan de la gloria de Dios? ¿Están abiertas? ¿Están parcialmente abiertas? ¿Están totalmente abiertas a nosotros? Y tuvo que haber pasado algo importante, porque Dios no iba a abrir su casa. O sea, usted no abre su casa sabiendo que hay un montón de ladrones afuera, ¿verdad? Va a abrir su casa hasta que está seguro que ¿cómo se llama? Que no hay nada, que el peligro ya ha pasado, que la contaminación no puede
llegar hasta la casa de Dios, porque Él es un Dios santo. No sé si está claro aquí, amados, hasta aquí, lo que estamos discutiendo. Hola, hola, preguntas. No se me estén durmiendo. Claudia, ¿tú la mano levantada? Sí, solo quería comentar, cuando leí ese pasaje bíblico, en Éxodo, cuando sucede eso, de la gloria del Señor descendió allí en el monte Sinaí, ¿verdad? A mí verdad, me sorprendió y cabal, entendí que después del Edén no había sucedido, que hasta ese momento sucedió. Y me impactó mucho algo cuando el Señor le dice a Moisés que tiene que delimitar para que nadie muera, ¿verdad? Por la santidad del Señor. Pero también decía que todo lo que estaba dentro de ese monte, donde estaba la gloria del Señor, que había descendido, todo eso se volvió santo. Todo, exactamente. todo quedó santificado. Por eso el pueblo tenía que apartarse para pues, no ser consumido. Y otro detalle que me llamó mucho la atención fue que esa manifestación visible para el pueblo, el Señor se mostró como ese rey poderoso, al punto que los israelitas pues tuvieron miedo. Sí, claro. Tuvieron miedo de que el monte temblaba, que no soportaba quizás esa la gloria del Señor. Ajá. Entonces a mí me hizo transportarme eso, cómo habrá sucedido, ¿verdad? Que sí fue sorprendentemente, y vieron a ese Dios poderoso, no solo que lo que sucedió en Egipto, sino que ahí mismo, o sea, que Dios había descendido. Eso fue, me imagino yo, pues que no sabían ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre escogiendo a uno como representante, ¿verdad? Para hablar. Ajá, correcto. Algo importante en esa narrativa también, que no es tan obvio, es que hay un montón de simbología en el monte Sinaí con lo que está en el jardín del Edén. Ustedes se acordarán, por ejemplo, que en el Edén dice la escritura que descendía un río desde para que descienda algo tiene que estar arriba, no puede estar abajo. Descendía un río del centro del Edén, eso es de la casa de Dios, un río espiritual, porque el monte de Dios es espiritual, ¿verdad? Pero cuando salía del Edén, ese río se partía en cuatro y ya era un río físico, eran aguas que corrían. Eso mismo, si ustedes se acuerdan, cuando el Señor da agua de la roca, lo hace antes de que el pueblo vaya al Edén, porque Él quiere retomar lo que sucedió en el Edén, donde está la montaña, pero ahora es una montaña física donde están viendo al Señor, pero hay agua que transmite vida ¿cómo se llama? Al pueblo de Dios, que desciende esa roca del monte Oreb, sale del monte hacia ¿cómo se llama? A donde están el campamento de Dios. Entonces hay muchas similitudes. Perdón. Ese es cuando recién salieron de Egipto. Exactamente, cuando recién salieron de Egipto. Pero en Meriba, las aguas eran amargas, ¿no? No, eso fue antes, en Mara, cuando echan, ¿cómo se llama? Aquí es cuando el pueblo reclama por agua, están cerquita del monte Sinaí. Y el Señor hace que se golpee la roca y ¿cómo se llama? Y sale agua de la roca para alimentar al pueblo. Pero no debemos entender eso como un evento, sino que, imagínense ustedes, estamos en el desierto. ¿De dónde agarraban agua los israelitas para vivir y acampar un año en todo eso? Venía el maná que les descendía del cielo.
Pero esa es comida, pero el agua también es necesaria. El agua venía de la roca hacia el campamento. Y son detalles que están ahí bien escondiditos, ¿cómo se llama? Que son importantes al final del día, porque uno empieza a ver el corazón de Dios, de lo que hizo en el Edén, de volver a replicarlo, ya no en la totalidad para toda la tierra, pero sí con ese pueblo que ha libertado de Egipto para hacerlo sus redimidos y proyectarse él hacia el resto de la nación. Preguntas, amados, no los estoy confundiendo, ¿estamos claros? Muy bien, sigamos. Debemos entender, amados, por qué hay tanto derramamiento de sangre en la Escritura. Porque debemos entender, si lo quieren entender ustedes así de una manera burda, la sangre es un detergente que limpia el pecado. Es un detergente que borra las manchas, que quita la inmundicia, que quita. Pero, ¿cuál es el concepto espiritual, verdad? Porque detergente suena como muy casero, muy bajero. Pues, la vida, dice la Escritura que la vida del cuerpo está en la sangre. O sea, en otras palabras, la sangre representa la vida de las personas, de los animales. Y como la contaminación viene por el pecado y la paga del pecado es muerte, lo que contrarresta la muerte es la sangre. Porque solamente se puede rebatir la muerte con la vida. Tiene que ser lo opuesto para que pueda tener ese efecto de purificación. Miremos cómo lo pone la Escritura. Hebreos 9, 19 al 22. Porque habiendo anunciado, aquí está hablando de lo que sucedió allá en el monte Sinaí. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, lo roció con sangre, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Acuérdense de dónde han venido, ¿verdad? Vienen del imperio de la muerte, de Egipto. ¿Y qué está haciendo el Señor? Purificándolos, está consagrándolos para ser aptos de ser su pueblo. Le está inyectando vida de una manera simbólica, ¿verdad? Espiritual. La muerte solo se contrarresta con la vida. 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. A ver, entendamos, amados, lo que significa pecado, por favor, entendámoslo, porque los evangélicos hemos resumido el pecado en no fume, no tome, ni baile pegado. Y el que no hace esas tres cosas es santo. Hasta pastor, digo yo, lo podemos hacer. ¿Qué es el pecado? La definición de pecado, amados, es errar al blanco. Eso es si ustedes agarran la palabra en su original, dicen errar al blanco. Es como alguien que está tirando unas flechas y está ahí los ojos de buey, que le llaman los que tiran flechas. En el centro es donde hay que dar. Pero pecar es no dar en el centro, sino que tirar la flecha fuera de la rueda esa, de los ojos de buey, o fuera del centro. Eso es errar. Bueno, entendamos el pecado desde la vida de lo que Dios quiere hacer, quiso hacer en el jardín del Edén. ¿Qué pretendía el Señor? ¿Cuál era el plan de Dios? Si nos pudiéramos imaginar, ya lo hemos hecho, ya hemos hecho este ejercicio y lo vamos a hacer porque es importante hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva jamás hubieran
comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo lo que conocemos en la actualidad, incluyendo la Biblia, la iglesia, la maldad humana, el señorío de unos sobre otros, el que hayan poderosos por encima de otros, eso jamás hubiera sucedido. Ahí no podemos definir, en ese momento de la historia no podemos definir el pecado como no toman, ni fumen, ni baile pegado. Porque no tiene nada que ver con fumar, bailar y bailar pegado. Tiene sí que ver con la naturaleza que Él nos puso a nosotros como seres humanos, que nos distingue del resto de la creación. Nos puso su imagen y su semejanza. ¿Para qué? Para ser portadores de esa imagen y semejanza y llevarla al resto de los seres humanos, al resto de la creación. Amados, si no hubiera habido pecado, si no hubiera habido desobediencia, este mundo fuera de maravillas. No tuviéramos ni jueces, no tuviéramos policías, no hubieran guerras, todo fuera amor y paz por todas partes. Gente, cuidando animales, cuidando plantas, velando por producciones, todo fuera una situación. Esa es la esencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros los evangélicos hemos mal entendido el pecado con separarnos de este mundo. Y de hecho, seamos sinceros, ¿cuántos amigos mundanos tenemos? Muy pocos. ¿Por qué tenemos muy pocos amigos mundanos? Porque yo me tengo que separar del mundo, porque yo pienso que esa es la manera como yo me santifico, como yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, filtremos eso por un examen sencillo, el examen que vimos cuando el Señor regresa en Mateo 27. Dice, cuando el Rey venga y se siente en su trono de gloria, va a llamar a los justos a la derecha, va a separar a los justos a la derecha y a los impíos a su izquierda. Y a los justos les va a decir, entren al reino del Señor, el cual fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cobijaste, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermos y estuviste ahí conmigo. Y los justos le van a responder. Mire que no está acusando a nadie de, aquí los que no fuman, los que no bailan pegado y los que no toman. De este lado, por favor, aquí al lado derecho. ¿Por qué? Porque el Señor entiende el pecado de manera diferente a como nosotros lo hemos interpretado. Si ustedes ven, por ejemplo, la ley, dice la Escritura que se resume en dos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Toda la ley y los profetas se reúnen en dos. Y eso, amados, es Antiguo Testamento y es Nuevo Testamento. Y también es reino eterno del Señor. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es igual de importante como el primero. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta de $10 millones. Si alguien que se cree justo, porque la religión le ha dicho que separándose, que no toman, ni fuman, ni bailan pegado. Y no estoy diciendo que fumar y bailar no sean pecados. Estoy hablando de la esencia del pecado, de la importancia de lo que no estamos viendo que es pecado. Yo me puedo separar y hacerme un monje, irme ahí al Tíbet con los Dalai Lama, para no ver ni fútbol, no ver mujeres, no ver nada que me separarme de las redes sociales, no voy a tener Facebook, no voy a tener celular y ahí voy a estar. Cuando venga y se haga el examen, ¿en qué categoría me va a poner el Señor? ¿En los de la derecha o en los de la izquierda? A los de la izquierda les va a decir, malditos a la condenación eterna.
que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Cuál es la base para echarlos para sacarlos de su reino? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y no estuviste ahí por mí, ni en la cárcel ni me visitaste. Señor, pero ¿cuándo fue que te vimos con estas necesidades? Y dice Señor, por cuánto no lo hicieron a uno de tus hermanos, que son imagen y semejanza mía, tampoco a mí lo hicieron. Porque este asunto, amados, de pecar o no pecar, no se resumen en yo privarme, o sea, no me malentiendan, ¿verdad? En yo privarme sino en saber que mi responsabilidad de gente, de hombre de reino, o una mujer de reino, es, por la fe que yo tengo en el Señor, ser parte de esta nueva humanidad que el Señor quiere que hagamos. Que dejemos de ser envidiosos, que dejemos de ser egoístas, que dejemos de estar insultando, de estar juzgando a los demás, que dejemos de estar pisoteando a los demás para beneficiarme yo, que dejemos de estar defraudando a los demás. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere de sus hijos, aquellos a los que le han puesto su imagen y semejanza, es que ayudemos al necesitado, que demos al hambriento, que demos, porque esa es nuestra práctica verdadera de fe. Y es lo que menos hacemos como iglesias evangélicas. El diablo nos tiene cegados, que no entendemos las escrituras. ¿Y cómo creemos nosotros que hacemos reino? Va a venir una conferencia de no sé qué. Allá vamos los hermanos a la conferencia. Y hasta pagamos por ir a la conferencia. Es que vamos a venir un concierto de no sé quién. Y vamos al concierto de no sé. Y vamos a tener una actividad de no sé qué. Y somos activismo por todos lados. Y lo que menos hacemos es hacer el bien a nuestro prójimo. Esa es la verdadera práctica de nuestra fe. La fe no es algo estático. Cuando manchamos la casa de Dios es cuando no estamos a la altura de esa imagen y semejanza que el Señor quiere formar en nuestra vida. Cuando yo me la pico de arrogante, cuando yo me la pico de que soy mejor que los demás, cuando creo que los demás son unos gatos y yo soy el príncipe, y ustedes me están entendiendo, ¿va? Cuando los demás me tienen que servir a mí, y el reino de Dios es todo lo contrario a lo que es este mundo. Y lo que hemos estado haciendo, amados, por años la iglesia evangélica es agarrar el mundo y meterlo a la iglesia y disfrazarlo de santidad, una santidad que es mentira, porque estamos arrastrando el lodo del mundo y metiéndola a la iglesia, y tenemos artistas cristianos y que los autógrafos, y vendemos fotos del artista cristiano, y vendemos discos, y vendemos acá, todo con propósitos comerciales, menos para beneficiar al necesitado. Y andamos de santulones, ¿verdad? Ay, pastor, yo le doy gracias a Dios porque nunca he fumado. Yo le doy gracias a Dios. Si puedes no haber fumado, y te vas a ir al chimbolero, porque no estamos practicando nuestra fe, que es la de servir a nuestros semejantes. Esa es la contaminación de la casa de Dios. Miremoslo en el Edén. ¿Cuál es el problema con Adán y Eva? Que quisieron definir el bien y el mal por ellos mismos. Y por eso tomaron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando yo soy el que hace su propia voluntad, yo no puedo estar en el reino del Señor. Me tienen que expulsar del reino del Señor. Porque el Señor me quiere dentro de su reino para llevar su bondad, para llevar su bendición, para llevar las riquezas de su gloria al resto de mis hermanos. Y yo ser un portador de la gloria bendita de Dios al resto. Ustedes son luz y sal de este mundo, dice el Señor. Ese es el parte del mensaje del Sermón del Monte. Entonces, la contaminación, amado, de la casa de nuestro Dios viene porque nosotros mismos nos endiosamos. ¿Qué es endiosarse yo mismo?
cuando se hace mi voluntad y no se hace la voluntad del Señor. Mírenlo en el monte Sinaí. ¿Sabe cómo se llama? Una de las cosas, y véanlo ahí en la Escritura, dice la Escritura que la gente comenzó, cuando los regañó el Señor, ¿verdad?, comenzó a quitarse las cosas de oro y de todo. ¿Por qué? Porque venían muy subiditos, venían muy chivatadas. Y el Señor, imagínense a Moisés, va, cuando se le aparece en las zarzas, Moisés, y si no lo hubiera hecho el Señor, lo hubiera matado. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar a donde estás es santo. Es santo porque Él estaba ahí. Pero las sandalias, ¿y qué tiene que ver las sandalias de los pies? Es que venís de caminar en otros territorios donde hay otros dioses. Es que venís de caminar donde sabés que predomina ahí en el mundo, que la gente anda queriendo hacerse un nombre por ellos mismos. Por eso cuando el Señor llama a Abraham, le dice a Abraham, yo voy a engrandecer tu nombre. No tenés vos que buscar andar así queriendo hacerte rico y famoso. Yo soy el que te voy a dar esa bendición, pero dentro de mi reino, bajo mis términos, bajo mi voluntad. Y te voy a bendecir y vas a ser de bendición. No sé si está claro, amados, hasta acá. Entonces, el monte santo de Dios fue contaminado. ¿Por qué fue contaminado? Por el pecado. Pero vamos a esta última parte. Solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pudo limpiar el monte santo del Señor. Y no lo hizo con la sangre de machos cabríos, sino que lo hizo con su propia sangre. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, y estamos hablando de que a Cristo fue manifestado en carne, lo que dice Timoteo, ¿va? Muerto, resucitado y exaltado, sumo sacerdote de los bienes venideros, eso es el del reino eterno, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo celestial, de la casa de Dios celestial, del monte santo de Dios celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Rompió con toda barrera de separación que había, por la cual nadie podía tener acceso a su presencia más que el sumo sacerdote. Pero Él botó toda barrera para que nosotros, mire qué privilegio, amado. Es que sin entender el Antiguo Testamento no nos cala el peso que debe tener la presencia de Dios. Entonces, hay que tener justamente ese tipo de excepciones. ¿Cuál es por Perdón, ¿hay alguien preguntando? ¿No? Perdón. Bueno, miramos. Su sacrificio también nos reconcilió con el Padre. Por cuanto agradó al Padre, en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué reconciliar? Porque había un divorcio. ¿A dónde pasó ese divorcio? En el jardín de los hermanos. Si pueden apagar el micrófono. Y yo, una empleada pública. Y resulta que justamente yo hago todo conforme a la ley y el último día 20 de agosto yo presento mi renuncia voluntaria. Yo sigo trabajando hasta diciembre. Hermana Rina, ¿tiene abierto el micrófono? Esto va a ser efectiva. Sí. Hola. Ajá, no trabajo. ¿Alguien le puede señalar ahí a hermana Rina? ¿Hablarle el chat o algo? Muy bien, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, o sea, Dios mismo, ¿verdad?, habitando en cuerpo humano, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra sufrieron un divorcio en el Edén.
Es que esto no solamente, amados, es de el perdón de pecados y ya soy salvo. No, esto tiene que ver con todo un paquete del reino de Dios para este mundo. Tiene que ver con una reconciliación, y el único que podía reconciliarnos, hacer esa reconciliación, es nuestro Señor Jesucristo, con su propia sangre. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ven la importancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, somos tan cabezones que la sangre de Cristo la ocupamos para las cosas que no son. Yo me cubro, dicen las viejitas, va con la sangre de Cristo. No, mijo, si cubiertos con la sangre de Cristo ya estamos, ya entramos a la presencia del Señor, ya Él logró para que nosotros podamos entrar a la presencia. No tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, tenemos que saber que vivimos bajo las alas del Altísimo, porque Cristo compró ese acceso para nosotros poder estar bajo el amparo de nuestro Dios Todopoderoso. Y una cosa más, ese sacrificio nos acerca a su presencia. Y amados, mire, yo no lo había visto, y porque hasta que uno entiende estas cosas, sabe el peso que tiene la presencia del Señor, que tiene la casa de Dios para nuestra fe en la actualidad. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, a través de los sacrificios, ¿verdad? Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, por el sacrificio de Cristo. Está comparando los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, cuando el mundo se acabe, la terminación de la era de este divorcio que hubo entre el mundo y el reino de Dios, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea, lo que le hacía estorbo. ¿Y el pecado qué? Nuestra naturaleza humana que nos dice que seamos egoístas, que seamos envidiosos, que no me importa matar al otro si voy a estar bien yo, si yo me tengo que salvar para matarte y te tengo que matar a vos, te voy a matar. Y mire de las grandes conclusiones que saca el escritor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, hermanos, es que ese es un privilegio enorme que cuesta carísimo presentarnos en la casa de Dios y saber que podemos entrar hasta la misma presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo compró ese acceso para que nosotros pudiéramos entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. En otras palabras, seamos las personas que Dios diseñó que seamos, reflejemos esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor anhela de nuestras vidas. ¿Y qué más? Y mantengamos firmes, dice, sin fluctuar, sin irnos para un lado o para otro, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que ahora sentimos su presencia, vivimos su presencia, anhelamos su presencia, nos llena su presencia, pero la esperanza nuestra no es estar simplemente como estamos, sino el reino eterno del Señor cuando le veamos cara a cara, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos, mire, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que no es para estimularse para la unción, que no es para estimularse para el tiembla, la chiripiorca espiritual. No, es para que seamos y reflejemos la gloria del Señor y seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? No dejando de congregarnos. ¿Me están escuchando, Puerta de Esperanza? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow. Más claro
como dicen los españoles, más claro el agua. Preguntas, amados. Y lo dejamos hasta acá porque ya se nos hizo. Rolando Márquez. Tirsa. Hola, Tirsa, bendiciones. Aló. Preguntas, amados. Hola, se me durmieron todos. No, pastor, No, todo está bien. Está todo bien. Sí, gracias. Gracias por la exposición. ¿Está claro el mensaje? Está clarísimo, lo único que hay que hacer es aplicarlo. Exactamente. Sí, pastor, está claro. Parte importante, amados, de la vida de reino es vivirlo, porque vivirlo es lo difícil en nuestra mente humana. Porque en mi mente humana, entre yo más retengo, más tengo. Pero en la mente espiritual, entre más yo doy, más Dios más me bendice. Entre más pienso en mi prójimo, Dios me cuida. Entre más me doy a mi prójimo, Dios me bendice. Dice el proverbio, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Y hay quienes son libres en sus manos y vienen a prosperidad. Está reconociendo la bendición que el problema que tenemos, amados, es que el evangelio de hoy nos hace egoístas. Es que yo no soy como aquellos que no se levantan a las 3 de la mañana a orar. Ni deberías estarlo diciendo, porque ya perdiste la bendición solo con decirlo. Ni deberías estarte ufanando de tu vida espiritual y de tus logros espirituales. Mejor miremos cómo ayudamos al necesitado. Ahí es donde vamos a tener la bendición de nuestro Dios. Y cuando accionamos, amados, en esa fe, mire, el reino se hace vivo en nuestras vidas. Y después no vamos a querer hablar, pastor, háblenos de finanzas, pastor, háblenos del amor de Dios, pastor, ¿y cuándo hablar de la familia? Pastor, ¿y cuándo? Nunca, porque lo importante es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Muy bien, amados.